Bienvenidos, soy Pablo Iriart y ya tenemos la más importante de las reformas que salieron adelante este año, una reforma energética que modificará profundamente la exploración, explotación y comercialización del crudo. La reforma cambia casi todo. Abre la posibilidad de contratos de servicios y de utilidad compartida de licencias y crea el Fondo Mexicano del Petróleo que administrará el Banco de México en lugar de la Secretaría de Hacienda. Hola, yo soy Esdras Chabot. La reforma energética cierra el ciclo de reformas más importantes que ha habido en el país desde 1994. 20 años después del Tratado de Libre Comercio, de la reanudación de las relaciones entre la Iglesia y el Estado y de la reforma del campo. Hoy, estas modificaciones cambian la educación, las telecomunicaciones, las finanzas públicas, la política y ahora la energía. Soy Jorge Fernández Menéndez y esto es México Confidencial. Hace 20 años tuvimos un debate muy similar al que hemos visto en estos días en el Congreso. Se discutía el Tratado de Libre Comercio y se decía que se iba a vender México, que íbamos a perder la soberanía. Lo cierto es que hoy tenemos 61.000 millones de dólares de superávit y se han creado 2,5 millones de empleos gracias a ese Tratado de Libre Comercio. Ezra, Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal? La reforma energética, la reforma más importante, me parece, del ciclo de reformas que hemos tenido. Sin duda hay que llegar a la conclusión de que todo lo que se negoció hasta ahora estaba en función de la reforma energética. Reforma sendaria para el PRD, reforma de telecomunicaciones con grandes consensos, lo que pasó con reforma política. En todo caso, es una reforma que si se instrumenta como está planteado, vamos a ver transformaciones enormes en términos de la propia industria energética, CFE y Petróleos Mexicanos, pero también en el resto de la estructura productiva del país, porque así como el Tratado de Libre Comercio cambió al país en ese nivel, esto va a generar la forma de pensar. Hoy todavía en el Congreso puedes encontrar, ayer pues oía en esta discusión, a veces de nivel, a veces muy baja, que pues esta idea de que los norteamericanos siguen siendo el enemigo y hay que derrotarlo porque nos quieren quitar Pemex, todo este lenguaje del nacionalismo revolucionario que hoy el PRD tiene en sus manos y que creo le hace más daño que cualquier cosa. Sí, y yo creo que es histórica en dos vertientes esta reforma energética. Una, por lo que va a significar en materia de explotación de la riqueza en hidrocarburos que tenemos en el subsuelo, que sí la vamos a aprovechar, sí vienen inversiones, no se pierde soberanía, es decir, es la parte estrictamente energética. Y la otra, creo que hay una izquierda que ya tocó fondo, que ya no puede seguir con esos argumentos de la traición a la patria, retrasando los debates, vulgaridad tras vulgaridad, y llevando ahí a señores de la tercera edad que desconocen el dictamen de reforma energética. Creo que es histórica. La izquierda tiene que replantearse y refundarse, y también se abre un nuevo ciclo para la explotación de hidrocarburos en el país. Ahora, yo creo que las reservas que se establecieron ahí, cuando ya se hablaba en serio, más allá del folclore propio de la Cámara de Senadores, que va a ser peor en diputados, pero bueno, hay ciertos temores sobre la capacidad de controlar, en términos legales, el mecanismo de la inversión, el temor a que el negocio se transforme no en el negocio de Pemex, y sí en el negocio de Pemex y de México, por supuesto, y sí en el negocio de las transnacionales, que van a entrar, por supuesto, con su capacidad para competir eventualmente. Yo creo que esto, si se entra directamente en el debate, pues llegarías a niveles importantes de conocimiento de qué es la industria, cómo funciona, qué puedes hacer para salvaguardarte a ti frente a este tipo de grupos, ese tipo de discusión que creo que es totalmente válida, pero cuando se le mezcla con una descalificación de que se puede solo, se puede cerrado, se puede sin ningún tipo de inversión, entonces pierdes la dimensión de lo que sucede. Ahí está el ejemplo de OGX, esta empresa de Eiker Batista, allá en Brasil. Sí. La empresa más grande de Brasil, la séptima fortuna más grande del mundo. Yo tuve oportunidad de platicar con él en Brasil hace 2 años. Me decía, mi objetivo es desbancar a Carlos Slim como el hombre más rico del mundo. Por la perforación en pozos profundos, que él me decía en esa misma plática que ellos tenían la tecnología para hacerlos solos y demás. Invirtieron 5,000 millones de dólares, no pudieron sacar una gota de petróleo, llevan ya perdidos en 18 meses 30,000 millones de dólares y la empresa más grande de Brasil quebró.
vamos a poner a Pemex a perforar pozos de 5,000 millones a pérdidas de 30,000 millones. Pemex no puede quebrar. Una empresa privada puede quebrar si arriesga más su dinero. Claro, bueno, y ese es el punto. Actualmente vamos a aguas profundas solos con Pemex, con una sola empresa que asume todos los riesgos, que asume toda la inversión y que todavía no saca un solo barril de petróleo de aguas profundas, mientras en otros países que también tienen la fortuna de tener hidrocarburos sacan millones de barriles diarios. Creo que el paso que se está dando es histórico en ese sentido y ojalá la discusión hubiera sido, como dice Ezra, en el plano técnico. El punto es cómo vamos a optimizar esa riqueza que tenemos en el subsuelo. No si es vender a la patria, vendan al país, decía un senador, otra dijo groserías. Realmente yo no Otro veo dijo parte... que era mejor tener el petróleo allá. Guardar, que no hay que sacarlo porque se acaba. Una mala cita Se de acaba, Stiglitz, ¿no? una vergüenza. Bueno, en lugar de tener una discusión sobre qué conviene más al país, fue realmente una pantomima de izquierda y afuera ese cerco al Senado me parece vergonzoso, lamentable, vulgar. A mí yo creo que este tipo de presiones son válidas. A mí sí me parece que poner y protestar parece muy ¿Se te bien. hace válido llevar a personas de la tercera edad afuera? Es parte del juego No, que sea, político. pero en si te hace cualquier lado. válido, no, Pero es yo creo que- corporativismo y clientelismo De acuerdo. inaceptable. Pero a mí lo que Gracias. me parece muy claro es que estamos ante una situación en donde la izquierda perdió los argumentos. O sea, perdió los argumentos. No pudo plantear una reforma que fuese distinta a lo que el concepto del nacionalismo revolucionario planteaba. O sea, la izquierda fue jugando con el revolucionario institucional y con el PAN en todas las reformas, en telecomunicaciones, en la reforma financiera, dieron los puntos de vista, manejaron un discurso de izquierda que parecía aproximarse a un concepto de modernidad. Y en el momento en que tienen que entrar en la reforma energética, la figura de Cuauhtémoc Cárdenas, más que López Obrador, termina diciéndoles, no, esto no se puede, porque esto sería ahora sí una violación al símbolo de la expropiación petrolera, y ahí es donde la izquierda cae en este discurso, donde si cualquiera los escuchara, pues diría, es el PRI de los años 70, 80, hablando directamente de la patria y de la posibilidad real de representar a un heroísmo nacional que hace mucho que no existe, ¿no? Bueno, pero eso es lo que cambia en buena medida todo el debate. Además del debate técnico de la reforma energética, cambia el juego político. La alianza entre el PRI y el PAN se ve que puede ser viable para reformas realmente de este tipo, realmente de fondo. No sé cuánto durará el tiempo, esa posibilidad, pero la alianza es real. Incluso ahí maderistas y corderistas están yendo juntos en este tema de la reforma. Y la izquierda se tiene que definir, como decía. No, pero es que Se definió. Se tiene que refundar porque esto no es viable, Jorge. ¿Hacia dónde va? Pero, ¿por qué no está Barbosa? ¿Realmente está enfermo Barbosa? Bueno, yo creo ¿Por que qué sí. no ha aparecido prácticamente Zambrano? ¿Por qué? Porque le han dejado el terreno a Martí Batres. Si leyeron el dictamen, pero lo leyeron, pero quienes nos ven, se darán cuenta que es un dictamen impecable, extraordinariamente bien fundamentado, pero no viene lo que esperaban los sectores más radicales de la izquierda. No viene una privatización de Pemex, no viene una privatización de la Comisión Federal de Electricidad, no se vende la soberanía, el petróleo que está en el subsuelo. Pero sí, Pablo, sí se vende, sí se abre la posibilidad de que parte del negocio que era público se convierta en un negocio privado, con privados. Yo creo que el error de la izquierda está en que lo que tendría que haber hecho es lanzar una propuesta en donde las garantías de que Pemex tendría o tenga la posibilidad de controlar el proceso y no verse rebasado por él están presentes. Yo no creo que está mal la reforma como está planteada, me parece muy bien, pero desde el punto de vista de la izquierda, así como aportaron en otro tipo de reformas mecanismos para, pues, digamos, manejar el concepto, para plantear el concepto de beneficio a las mayorías, podrían haberlo incluido. En el momento en que el PRD dijo, me salgo y no juego, no tiene cartas ni para negociar y tiene que unirse a un discurso que no es procedente. Que tampoco es el suyo, porque Que no tampoco. es el discurso sí es el suyo. pero no es, problema. no es el de la actual dirigencia del PRD. Yo creo que el de la actual dirigencia del PRD se trepa ese discurso porque si no se le trepa queda de Cuauhtémoc, se trepa Andrés Manuel, no tiene otras posibilidades. Pero te hundes como opción. Pero tiene, y otro punto que yo creo que es importante,
el tema del sindicato, de quitar al sindicato, no vamos a del Consejo de Administración. pero Consejo de quitar al Administración, sindicato del Consejo de Administración, Sí. me parece que es un muy buen Excelente, punto, brillante. finalmente, para limpiar también todo el escenario. Y otro punto, ¿qué se va a hacer con las ganancias? Se crea este fideicomiso a cargo de un organismo autónomo como el Banco de México. Vamos a saber qué se hace con el dinero. Va etiquetado para qué se va a gastar después de pago de impuestos y pagar los contratos. Queda un remanente. Eso lo va a manejar un fideicomiso del Banco de México. Me parece de una transparencia impecable. Es decir, creo que los detractores de la reforma, que a priori habían construido un monstruo privatizador, se siguen peleando con él, pero no es ese lo que viene en el dictamen. Ese monstruo privatizador no existe. Lo que dices el dictamen es impecable. Sí. El tema del fondo es impecable, el tema del sindicato es impecable. Lo que tú decías, incluso hay dentro de la comisión, está en la ley, una ronda cero. O sea, Pemex decidirá Pemex qué yacimientos puede explotar y en qué condiciones, y los que queden son los que irán Sí. a la iniciativa privada. Y eso cambia también todas las cosas, porque Ahora, es una decisión lo que de pasa Pemex. también es que hay que recordar que esto termina siendo un triunfo político, sin duda alguna. Es cierto, los panistas pueden sacar su bandera de hicimos la reforma que queríamos, pero el revolucionario institucional puede decir acabé con todas las reformas, yo soy el ganador, y en términos de explotación política de este triunfo, sin duda alguna que el PRI se va a llevar. Sí, pero eso es gran transitorio, tajada. ¿eh? Gana el país. El gran triunfo a futuro gana el país. Con el Tratado de Libre Comercio ganó el país. Desde luego, en ese momento, el presidente Salinas salió con toda la fuerza, Ahí está, pero bueno. el gran ganador fue México. bien. Y recuerdo el argumento, como decía Jorge al inicio del programa, el argumento contra el TLC fue: esto va a perpetuar al PRI en el poder. Fue exactamente lo contrario. Esa izquierda está hundida y ahora lo ha comprobado. Tienen que era refundarse. otro momento, pero lo que sí, a mí sí me queda- pero los era argumentos otro son los momento, mismos. yo creo Y que hasta no los hay. personajes. Chabot. Ahora, sin duda alguna, este tipo de planteamiento para las elecciones de 2015, si el modelo sigue funcionando en esta medida con ingreso e inversiones de capital, el reforzamiento es para aquel que tiene el poder en la mano, sin duda alguna, Sí. y comparto A ver, la idea de que el país lo va a recibir. Eso en parte es verdad, pero también hay que recordar que la reforma, sobre todo la reforma energética, va a tardar años en madurar. No es que en 2014, el 2 de enero, van a entrar recursos. Claro, se va a reflejar en la bolsa, en la confianza, en la expectativa de país, en todos esos elementos. Pero creo que también, un poco regresando al tema político partidario, también beneficia y termina beneficiando al PAN. Lo benefició con el TLC, ¿por qué? Porque al haber sido parte de esa apertura, se pudo presentar para la alternancia. O sea, es una opción viable para la alternancia. Yo no veo al PRD en este momento siendo una opción. El PRD queda como una opción conservadora y aquí solo ganan los que están por los cambios, porque estamos mal y tenemos que cambiar, y hemos tenido una muestra palpable de un buen cambio con la reforma energética. Bueno, y seguiremos, Pablo, seguiremos analizando esta reforma, este ciclo de reformas con que se cierra el 2013. Gracias, nos vemos. Esto fue México Confidencial. Hola, ¿qué tal? No cabe duda que la reforma energética que se empezó a discutir el pasado domingo tiene que ver con lo que capítulo por capítulo habrá que seguir con mucho cuidado. Y se lo menciono porque el Partido Acción Nacional quisiera ir más allá de lo que ya plantea el PRI sobre la participación de la iniciativa privada. No hay ninguna manera, ni siquiera una grieta por donde se pueda colar el término privatización. ¿Por qué? Porque la tecnología que permite extraer el petróleo de grandes profundidades la rentan los países que la dominan. Lo hace Cuba, lo hace Brasil, lo hace España. México, sin embargo, ha tenido un sector que se desgarra las ropas porque piensan que cambiar la Constitución en artículo 27 y 28 en materia del petróleo sería desgarrador. Eso es una falacia. Lo cierto es que México debe modernizarse, no arriesgando el recurso ni exponiéndolo con la participación, como le digo, de la iniciativa privada. Se trata de que, con los contratos que se lleguen a dar, habrá por extracción de petróleo un pago en efectivo y México hará con su barril de petróleo lo que está haciendo con otros que manda a refinar a la exitosa refinería en asociación con Shell en Houston para luego traerlo por barco
al costo que esto representa. Pemex cambiará su rostro y también su operación. Dejará de ser la víctima de un desgarre fiscal que le ha dado la vuelta al grado de ser la empresa de los mexicanos casi técnicamente en quiebra. Por ello le digo que habrá que estar atentos a lo que viene en la reforma energética, que la llaman la madre de todas las reformas. Gracias.